La defensa de la familia, y esta frase del padre Sáenz, que citando a Putin en la Duma, Putin dijo: los musulmanes se van a tener que atener a nuestras leyes, y si no, que se vayan, van a tener que atenerse a cómo somos nosotros. ¿Sí? Los musulmanes han invadido las ex repúblicas rusas que no son musulmanas, ni hablar de las musulmanas. Existe la poligamia, aún en Moscú, pero sobre todo en esos paísitos o regiones que ustedes me dirán, bueno, son musulmanes, sí, pero integran la Federación Rusa, tienen que regirse por las leyes de la Federación Rusa, no se rigen por las leyes de la Federación Rusa. Y hace poco un caso muy extraordinario que lo ilustró de una manera total. Había un jefe de policía de un pueblo de Chechenia, una región musulmana, que se quería casar con una niña menor de edad. Y el tipo ya estaba casado. Entonces, bueno, hubo una movida, fueron a los medios de Moscú, armaron un escándalo, lograron que el tipo no pudiera casarse con esta chica. El jerarca mayor de Chechenia, que es un tipo terriblemente cruel y pesado, Kadyrov, habló con Putin y Putin autorizó el casamiento. Y ese casamiento de la niña con un hombre casado se transmitió en la televisión rusa como el casamiento del año por los medios de televisión que controla Putin. Esto provocó una polémica. Empezaron a decir, bueno, después de todo, podríamos legalizar la poligamia. Y salió un político, Zhirinovsky, a favor, salió Kadyrov a decir que hay que legalizar. Se instaló un debate. Según una periodista francesa, hasta el patriarcado de Moscú dijo que habría que debatir el tema de la poligamia. Una sola voz de un diputado de la Duma se alzó diciendo que había que penalizar la poligamia. Y enseguida salió la que es la representante mayor de Putin en la Duma, diciendo que de ninguna manera, porque esas son cuestiones que tienen que ver con la manera de vida de los musulmanes, que no es suficientemente cantidad de hombres, o sea, le importó un pepino la familia. ¿Saben quién es esa señora? Es la misma que fue la gran impulsora de la famosa ley contra la propaganda homosexual, que es otro caballito de batalla del cual se aferran nuestros amigos para decir, mirá, Putin sacó la ley contra la propaganda homosexual. Vamos a hacer por partes. Primero y principal, que alguien esté contra los homosexuales, ¿alcanza para que yo me abrace contra él? Al Che Guevara le decía el mataputos, los odiaba y los mataba. Vamos a celebrar al Che Guevara porque estaba en contra de los homosexuales. Todos los países totalitarios persiguieron a los homosexuales por un motivo o por otro, pero es un hecho. En la Unión Soviética se persiguió a los homosexuales. Hubo un famoso director de cine, Parajanov, que fue a parar un campo de concentración. Y creo que hasta murió en ese campo de concentración. Entonces, ¿por qué Putin sale con esto de contra la ley de propaganda homosexual? Por empezar, porque busca esto que ha logrado en Argentina, lo ha logrado también en segmentos de derecha en Francia y en países europeos, porque es una manera de decir, bueno, miren, yo estoy por la familia, etc. Pero no será una vez más su cerebrito leninista, porque como la homosexualidad fue prohibida, no prohibida, penalizada, con cárcel, con campo de concentración, hasta el año 93 en Rusia. Él quiere volver a eso. Pero además, no nos detenemos nunca a analizar. Contra la propaganda homosexual. ¿Tiene algún sentido la propaganda homosexual? ¿Uno haciendo propaganda homosexual puede convertir a alguien en homosexual? ¿O al revés, convertir a un homosexual en heterosexual con la propaganda? Es una imbecilidad. Traten ustedes de que un heterosexual se convierta en homosexual mediante la propaganda. No lo van a conseguir nunca. O si no, explíquenme por qué con estos 40, 50 años últimos de destape sexual en todos los medios, lo que vimos fue propaganda heterosexual, o sea, hombres y mujeres en permanente acción sexual. ¿Algún homosexual se convirtió por eso? No. Es un absurdo, no tiene lógica la palabra propaganda homosexual, pero lo deja
posicionado a Putin como supuesto defensor de los valores tradicionales. ¿Cómo se explica todo esto de que Putin en realidad no tiene nada que ver con la Rusia histórica, nada que ver con la Rusia milenaria? Porque la Rusia de hoy sigue siendo un Estado soviético. A pesar de que ha cambiado el nombre, está gobernada por los mismos que antes eran comunistas o miembros del Komsomol, que ahora se llaman demócratas. Pero lo que es más importante, no se han modificado las leyes. Rusia sigue viviendo en el campo jurídico soviético. Se han anulado algunas leyes, pero mayoritariamente el campo jurídico sigue siendo el soviético. El gobierno de Putin se proclama orgulloso de ser la continuidad no de la Rusia zarista, de la Rusia soviética. No solo se proclama orgulloso de eso, sino que cada vez que alguien ataca esa continuidad, reacciona de manera muy violenta. Cuando Putin dice nuestro Estado, se refiere al Estado que Lenin creó en el 17, no al Estado que Lenin destruyó en el 17. Hasta que no cambie eso, Rusia va a seguir siendo un régimen soviético. ¿Por qué? Porque no tiene continuidad con lo que existió antes de la revolución. Me van a volver a decir, el auge de la iglesia en Rusia hoy, caballito de batalla. Hay que leer, hay que enterarse, hay que analizar. ¿Qué pasó en Rusia con la fe? Stalin y Lenin primero desataron una persecución atroz, tremenda. Millones y millones de rusos fueron martirizados, murieron. Miles de iglesias fueron dinamitadas. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial. Y los alemanes, cuando entraron, se encontraron que los rusos no defendían al régimen. Nunca en la historia de Rusia ejércitos enteros se rendían a los alemanes y salían con el pan y con la sal a abrazarlos porque los veían como liberadores. Porque muy pocos o nadie había leído Mein Kampf y las teorías locas racistas de Hitler. Y sí, los slogans de Hitler en ese momento era cruzada anticomunista. Después los rusos advirtieron que los alemanes se comportaban con ellos de una manera atroz y ahí sí hubo una reacción. Pero para que esa reacción contra los alemanes sucediera, Stalin tuvo que apelar a los valores eternos de Rusia. Stalin devolvió las charreteras a los oficiales. En la guerra civil, al oficial que tenía charreteras se la clavaban con clavos. Las devolvió, instituyó órdenes en honor a los héroes nacionales rusos y dijo, ¿queda algún obispo vivo? Sí, 3, tráiganlos. Y les dio la orden de reabrir el patriarcado de Moscú. Y ahí los rusos reaccionaron. ¿Pero ustedes creen que recreó la iglesia y se quedó en el molde? No, la siguió usando. Creó una iglesia de bolsillo, una iglesia marioneta, que es el patriarcado de Moscú y que existe hasta el día de hoy. Todos sus patriarcas, todos sus principales metropolitanos, que es el equivalente del cardenal en la iglesia ortodoxa, son agentes de la KGB. Esto lo ha publicado Kharchov, que fue el presidente de la Comisión de Temas Religiosos en Rusia, publicando los nombres de guerra de los máximos jerarcas de la Iglesia del Patriarcado de Moscú. Por ejemplo, hoy Cirilo I, su nombre de guerra era Mijailov. Entonces, hay que entender que si el gobierno soviético ha cooptado a la Iglesia, el hecho de que le dé dinero a sus jerarcas no significa que está a favor de la religión, está manteniendo a la troupe que lo apoya. La Iglesia del Patriarcado de Moscú jugó un rol vil y traidor con respecto a los fieles, porque estaba obligada a denunciar a sus propios feligreses. Cuando uno entraba a una iglesia, tenía que mostrar el pasaporte, que es el documento interno que había en Rusia, y después perdía su trabajo o tenía alguna consecuencia peor. Muchos sacerdotes revelaban el secreto de confesión. Esto lo dice Solzhenitsyn, no lo digo yo. Solzhenitsyn decía en su carta al patriarca Pimen, un hecho inédito en 2000 años de cristianismo, una iglesia manejada por ateos y sigue siendo manejada por ateos. Entonces, ¿qué me viene a hablar el padre Sáenz del patriarca Cirilo, que además es uno de los más corruptos? Otra cosa que decía este Kharchov, que es la más terrible, es que ellos
cooptaban para obispos a los más amorales y a los más corruptos. A mí me ha pasado en Rusia de gente creyente decirme, mira, este obispo está bueno, este obispo, su amante es una mujer. En general son hombres. Y eso era a propósito. Eso era a propósito. El padre Cirilo, el padre Sáenz lee el libro del padre Cirilo y se extasía con las verdades teológicas que ahí están estampadas. Otra vez palabras y los hechos, basta de relatos, relato por relato. Tuvimos el de Cristina, no aprendemos que hay relatos por todas partes. Cuando era metropolitano, o sea el equivalente a cardenal, se hizo famoso Cirilo como el metropolitano tabacalero. ¿Por qué? Porque como amigo del régimen le dieron la posibilidad de importar sin impuestos tabaco, alcohol y se hizo multimillonario. En el año 2004 la revista Forbes, también una revista rusa, tengo el nombre acá, evaluaba en $4.000 millones el patrimonio de Cirilo. Después se dedicó a la exportación de petróleo, a todo tipo de negocios. Es un tipo que maneja su propio jet, no sé si ahora, pero hace 2 o 3 años él tenía un jet, lo manejaba, esquía en Suiza, amantes ni hablar. Y este es el ejemplo nuestro. Él fue hace un par de años a Kiev. Kiev es la capital de Ucrania, es otro país, en este momento. Y los fotógrafos ucranianos